Buenos días, chiquillos. Buenos días, profe. Buen día, Buenos profesor. días. Vamos a continuar donde dejamos la materia, la clase anterior. Estábamos viendo los principales compuestos químicos que conforman minerales. Estos son los óxidos, los sulfuros, y quedamos acá, en los carbonatos. Los carbonatos son la combinación de un elemento más el anión CO3 menos 2. O sea, tiene valencia menos 2 y por lo tanto se siente atraído, ¿cierto?, por cargas positivas. Prototipos de estos carbonatos son la calcita, constituyente de las calizas, y los mármoles. El mármol también es caliza, ¿ya? Y por lo tanto está compuesto por carbonatos. Y se utiliza, ¿cierto?, como material para la fabricación de cemento, la calcita o el carbonato de calcio. Su dureza es 3, es un mineral blando, no lo puedo rayar con la uña, ¿cierto?, porque la dureza de la uña es 2,5. Sí, con una moneda de cobre que tiene dureza 3,5. Para identificarlo se le agrega ácido clorhídrico diluido. Si caen gotas sobre el mármol o la caliza o la calcita, va a empezar a efervecer. ¿Por qué? Porque se empieza a descomponer, ¿cierto?, el carbonato de calcio y empieza a generar CO2. Entonces esa efervescencia la produce el gas anhídrido carbónico. La dolomita, que tiene un átomo de calcio, uno de magnesio y un carbonato, ¿cierto?, mineral constituyente de la roca dolomía, da efervescencia pero con ácido clorhídrico fuerte, o sea, no diluido. Finalmente la malaquita, la cerucita y la magnesita también son carbonatos. La malaquita, la cerucita y la magnesita. La malaquita también a veces la encontramos como óxido, ¿ya? Porque como está compuesto por un carbonato, podemos llamarla óxido porque tiene oxígeno en su molécula. Los sulfatos son la combinación de un catión más el anión SO4, ¿ya? Ahora hablamos del anión SO4, que también tiene valencia menos 2, o sea, se siente atraído por cargas positivas. Prototipo: la anhidrita, el yeso, la chalcantita, la varita y la celestina, ¿ya? Esos son todos sulfatos. La anhidrita, el yeso, la chalcantita, la varita y la celestina. Ahí tenemos minerales, ¿cierto? La calcita, una muestra hermosa de calcita. Es raro encontrar una muestra así como esa que está ahí, ¿cierto? La cerucita, que también es un carbonato. Y como sulfatos tenemos el yeso y la celestina. Grupo de los elementos y grupos menores. Cuando hablamos de los elementos nativos nos referimos a minerales que podemos encontrar en la naturaleza solos, ¿ya? Solos, sin aleación, sin ninguna aleación. Eso no significa que no puedan encontrarse aliados, ¿ya? Por ejemplo, la plata, yo la puedo encontrar como plata nativa, o sea, sola, como un elemento nativo, pero la mayoría de las veces está como una aleación. Ahí tenemos un ejemplo de una muestra de plata nativa se supone. El azufre también es nativo, ¿cierto? Lo podemos encontrar en la orilla de los volcanes, o los gases sulfurosos que salen del cráter se condensan rápidamente y forman cristales de azufre. Tenemos nitrato de sodio, es lo que se sacaba, ¿cierto?, de la salitrera y se utilizaba como fertilizante. Bueno, todavía se puede utilizar como fertilizante. Lo que pasa es que se descubrió el fertilizante artificial, nitrato de amonio, ¿ya? Pero todavía se puede utilizar el salitre como fertilizante, y de hecho se utiliza, uno lo puede comprar en la ferretería. Nitratos. Y los fosfatos, un ejemplo de los fosfatos son el mineral llamado apatita,
Grupo de elementos o elementos nativos. Cerca de 20 elementos encontramos en la naturaleza sin combinarse químicamente con otros. O sea, los podemos encontrar como elementos nativos. Pero la mayoría de las veces están en mezcla, ¿ya? Ojo con eso. Excepto el oro. El oro nunca lo vamos a encontrar en mezcla, no se alía con nadie. Solamente lo vamos a encontrar como elemento nativo. Puede ser elemento nativo en partículas más grandes, partículas más pequeñas, pero siempre nativo, solo. Entonces, repito, hay 20 elementos que podemos encontrar en la naturaleza sin combinarse químicamente con otros, en ocasiones como mezclas homogéneas de dos o más. En general son muy escasos, ¿ya? Entre los metales se destacan el oro, por supuesto, la plata y el cobre. Y entre los no metales se puede citar el azufre, el grafito, ¿cierto? Y el diamante. Acuérdense que el grafito y el diamante están compuestos por carbono. Grupos menores. Comprende los subgrupos sulfosales, nitratos, buratos, tungstatos, fosfatos, boratos y aluros. Estos son los grupos menores. Entre ellos se tienen los aluros, combinaciones de metales con elementos halógenos, como el flúor y el cloro, ¿ya? Como el flúor y el cloro, que son elementos halógenos. Entre ellos está la halita, la sal común, ¿cierto? Cloruro de sodio, que es un metal, ¿cierto? Como les expliqué una vez, que el sodio es un metal que está combinado, ¿cierto? Con un halógeno que es el cloro. Y ahí tenemos el cloruro de sodio. La silvita y la fluorita, ¿ya? También son haluros. Los nitratos y boratos, menos extendidos que los carbonatos, se encuentran en concentraciones locales de depósitos salinos. Por ejemplo, el bórax y el nitrato, ¿cierto? O el salitre. Entonces lo encontramos en depósitos que fueron, se supone, mares someros o antiguos, por eso se conforman las llamadas salitreras, ¿cierto? Y estamos hablando básicamente de estos, ¿cómo se llaman estos? Me olvidé el nombre. Estas salmueras, ¿cierto? Que están eh, en el desierto de Atacama, ¿ya? Ahí encontramos todos estos elementos. Entonces, los nitratos y boratos menos extendidos que los carbonatos se encuentran en concentraciones locales de depósitos salinos, ¿ya? Por ejemplo, el bórax y el nitrato o salitre. También encontramos yodo, mucho yodo en estas salmueras, ¿ya? El litio también lo encontramos en estas salmueras, ¿ya? Los fosfatos, cuya mayor parte se halla en forma de apatito, que es fosfato cálcico con flúor y cloro. Los demás son muy raros. Los fosfatos, cuya mayor parte se halla en forma de apatito, que es un fosfato cálcico, perdón, con flúor y cloro. Los demás son muy raros de encontrar. Ahí tenemos varias muestras de minerales, ¿cierto? Acá tenemos los silicatos, que son los principales que conforman la corteza terrestre, y todos los silicatos tienen oxígeno, ¿ya? Entonces, todos los silicatos están combinados con oxígeno, pero son sólidos, ¿ya? Lo que pasa es que un elemento que logra la conformación de los silicatos es el oxígeno. También tenemos los óxidos, donde nuevamente tenemos oxígeno, y también son sólidos, ¿cierto? Y los feldespatos ya sabemos que son un tipo de silicato, ¿ya? Los feldespatos son la plagioclasa, perdón, y la ortoclasa. La plagioclasa y la ortoclasa. La plagioclasa es el feldespato sódico y la ortoclasa es el feldespato potásico, que son silicatos principales que encontramos en la corteza terrestre, conformando las rocas, ¿cierto? Las rocas. Entonces, lo que más encontramos en la corteza terrestre son óxidos y silicatos. Y ambos, ¿cierto?, están con oxígeno. Por eso el oxígeno es tan importante y corresponde más del 50, casi el 50% de la concentración en peso de la corteza terrestre, pero en volumen equivale como a más de un 93%, si se recuerdan.
Los silicatos más los óxidos constituyen el 75% de la corteza terrestre. Los silicatos más los óxidos constituyen el 75% de la corteza terrestre. Los feldespatos sódico, cálcico y potásico corresponden al 60%. Los feldespatos sódico, cálcico y potásico corresponden al 60%. Principalmente las plagioclasas, o sea, el feldespato sódico. Ese constituye un 45%, ya que son las constituyentes primarias, son los constituyentes primarios de las rocas ígneas o magmáticas. Dentro de ellas, ¿cierto?, las más comunes son el granito y la monzonita cuarcífera. Aquí tenemos los minerales principales que conforman las rocas ígneas, los minerales principales que conforman las rocas sedimentarias y los minerales principales que conforman las rocas metamórficas. Si agrandamos la imagen, tenemos que las rocas metamórficas, ¿cierto? Las rocas metamórficas están conformadas por micas. Bueno, ahí están mostrando las rocas ya. Las rocas, mármoles, esquistos, no alcanzo a leer acá, gneiss parece, gneiss. Déjame agrandar más. Entonces aquí están mostrando las rocas. No sé lo que dice ahí, pero veo que hay micas, están las pizarras, ¿cierto? Están los gneiss, los esquistos, como el esquisto micáceo, y los mármoles, que son las rocas principales metamórficas. Acá tengo las areniscas, acá tengo las calizas orgánicas, que son básicamente restos fósiles que se transforman en rocas sedimentarias, en el fondo del lago, fondos marinos. Más abajo, no sé lo que dice, carbones, los tipos de carbones que hay, la turba, la hulla, el azabache, la antracita. También tenemos rocas fósiles llamados conglomerados. Ya, a puesto que estamos hablando de las rocas sedimentarias, a estas rocas se le llaman rocas fósiles también. Y acá, a la izquierda, ¿cierto?, tenemos los principales minerales que conforman, ¿cierto?, las rocas magmáticas o ígneas. La mica, feldespato potásico o ortoclasa, obsidiana, ¿cierto?, que nos vamos desde el punto de vista literal, no es un mineral, ¿cierto? Es un material amorfo porque enfría muy rápido, por eso también se llama vidrio volcánico. La riolita sí es una roca, la riolita sí es una roca y tiende a ser rosado o rojiza justamente por su alto contenido de feldespato potásico. Aquí tengo el granito, ¿cierto?, que este es el típico granito medio rosáceo. También tenemos la monzonita cuarcífera que es muy parecido al granito, con la diferencia que lo que más tiene es feldespato sódico en vez de feldespato potásico, por lo tanto es más blanco. Los minerales fundamentales en las rocas ígneas son el cuarzo, feldespatos, micas, augita, hornblenda, olivino, óxidos de hierro. ¿Ya? Esos son los principales minerales que conforman las rocas ígneas o magmáticas. Acuérdense que dentro de las rocas ígneas o magmáticas tenemos la lava, que no tiene minerales. ¿Por qué? Porque enfría muy rápidamente, los iones no se alcanzan a agrupar para formar minerales. Entonces consideramos que es un material amorfo, ¿ya?, la lava. Pero todo lo que solidifica bajo la corteza terrestre, por lo tanto tiene más tiempo de solidificar o enfriarse, los iones acá alcanzan a agruparse. Dependiendo de la velocidad van a formar cristales pequeños o cristales más grandes. Entonces ahí hablamos ya de rocas plutónicas o intrusivas, que son rocas ígneas, pero están en la parte que se llama rocas plutónicas o intrusivas.
ellos sí forman minerales. Entonces, dentro de las rocas ígneas, los principales minerales que conforman las rocas ígneas son el cuarzo, los feldespatos, las micas, la augita, la hornablenda. La augita era un piroxeno, la hornablenda, si ustedes recuerdan, era un anfíbole. Tenemos el olivino y óxidos de hierro. Ya dentro de los óxidos de hierro tenemos la hematita y la limonita. En las rocas de metamorfismo regional podemos encontrar actinolita, andalucita, que son minerales, ¿cierto? Asbesto, clorita, epídota, granate, cianita, hornblenda, serpentina y talco. En las sedimentarias también vamos a encontrar cuarzo y feldespato, porque son minerales que cuesta mucho que este compuesto se desarme, ¿ya? Son duran mucho tiempo, difícil de degradar. Por eso en las rocas sedimentarias podemos encontrar cuarzo, feldespatos, caolinita. Ya la caolinita sí que es un material que ha sido degradado, es lo que la mayoría de las veces vemos como arcilla, calcita, corindón, dolomita, hematita, yeso, anhidrita y halita. Todos eso encontramos en las rocas sedimentarias. Cuarzo, feldespatos, caolinita, calcita, corindón, dolomita, hematita, yeso, anhidrita y halita. La actinolita es un lino anfíbol que se presenta en cristales alargados o fibrosos. La andalucita es un silicato frecuente en contactos de granitos con pizarras arcillosas. El asbesto, de fibras duras y rígidas, que se utilizaba antes para hacer las planchas de pizarreño, es una serpentina de múltiples usos, ¿ya? Pero hoy en día no se utiliza porque es muy venenoso, ¿ya? La clorita es un filosilicato que se diferencia de las micas por ser inelástico, la clorita. También las micas sí son elásticas. El granate es un nesosilicato cúbico y duro. La cianita es un silicato triclínico que con la andalucita y la sillimanita constituyen un sistema polimorfo. La serpentina es un filosilicato, como la clorita, que puede ser fibrosa u hojosa. El talco, por su parte, es un filosilicato monoclínico de origen secundario, gracias a la alteración de los ferromagnesianos. Entonces, el talco también es un silicato, ¿ya? Monoclínico, pertenece al sistema cristalino monoclínico de origen secundario, vale decir, un mineral primario se degradó para formar el talco gracias a la alteración de los ferromagnesianos. Ahí tenemos unas muestras bellas de esmeralda encontradas en Colombia, y a la derecha tenemos una mina de mármol en el Huila, ¿ya? Y también es Colombia, minas de mármol en el Huila, se llama la localidad. Principales menas de minerales. Se entiende por mena un depósito de un mineral o de varios minerales en una concentración superior a la media y en condiciones económicamente explotables, o sea, es rentable. Aquí la definición que dan ellos de mena es la misma definición que nosotros entendemos por yacimiento, ¿ya? Voy a repetirla. Le vamos a cambiar el nombre ahora. Se entiende por yacimiento a un depósito mineral, ¿cierto? De un mineral o varios minerales en una concentración superior a la media y en condiciones económicamente rentables o explotables. O sea, yo la puedo explotar y voy a obtener ganancias. Esa es la definición de un yacimiento. Asociados con los minerales económicamente útiles están los minerales sin ningún valor comercial. A eso le llamamos ganga o estéril. Ganga o estéril. Entonces, una de las principales gangas, por ejemplo, o estéril, son los silicatos. Y también la pirita. La pirita siempre aparece asociada, por ejemplo, a yacimientos de cobre. Piedras preciosas. Sobresalen el diamante, ¿cierto? El rubí, que era un corindón de aluminio, el zafiro y la esmeralda. Esos son los principales, las llamadas piedras preciosas, el diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda. Colombia es famosa por las esmeraldas de Muso y Chibor. La esmeralda es un berilio coloreado de verde por su contenido de cromo. La esmeralda es un berilio coloreado de verde por su contenido de cromo.
Piedras ornamentales. Sobresalen el mármol y las calizas por su nobleza y baja dureza, y los granitos por su aspecto y resistencia. ¿Ya? Entonces, como piedras ornamentales, sobresalen el mármol, ¿cierto? Que sirve para hacer escalones en edificios lujosos, sirve para hacer cubiertas de mesa, cubiertas de cocina, las calizas por su nobleza, y los granitos, ¿cierto? También se cortan y se pulen para cubrir edificios, fachadas de edificios, o para cubrir mesas o muebles de cocina, también se utiliza el granito, básicamente por el aspecto bello que tiene y la resistencia. Otros usos de los minerales. Hay minerales que se utilizan como material abrasivo, ¿ya? Como el cuarzo y el diamante, o sea, para pulir, para desgastar, para cortar. Se utiliza mucho el cuarzo y el diamante. En la cerámica y vidriería, que se utiliza la caolinita y el cuarzo, ¿ya? Todo lo que es, todo lo que es cerámica, por ejemplo, los platos, las tazas, se utiliza mucho caolinita y cuarzo, ¿ya? Como refractarios podemos encontrar el granito y las micas. Refractario se refiere que es un material que me ayuda a no absorber calor. Los refractarios lo que hacen es no absorber el calor. Entonces, para eso se utiliza el granito y las micas para generar materiales refractarios. Las cerámicas son refractarias, de hecho. Como fundente, la calcita se utiliza como fundente, y en óptica electrónica, el cuarzo. Hoy en día casi todos los relojes son los llamados relojes de cuarzo. Antes se les decía reloj de cuarzo, ahora como son todos así ya no se ocupa esa palabra. Antes se colocaban rubíes muy pequeñitos, ¿cierto?, en algunas partes de los engranajes para evitar el roce, ¿ya? Para evitar el roce y el desgaste de estos pequeños engranajes, estos pequeños coronas que conforman la mecánica, ¿cierto?, de un reloj clásico. Hoy en día se reemplazó eso por cuarzo. Entonces, como fundente se utiliza la calcita, y en óptica y electrónica podemos encontrar cuarzo. Las fosforitas se usan como abonos. Las fosforitas se usan como abonos, o sea, para la agricultura. Aquí tenemos un mapa, ¿cierto?, de un sector o gobernación de Caldas en Colombia, donde son municipios productores de oro y plata, ¿ya? Hay varios municipios productores de oro y plata en este sector o gobernación de Colombia, donde hay yacimientos de oro y plata. Si se fijan, está pegado esta gobernación a otra que se llama Antioquía. Dice que hay reservas de 12 millones de onzas de oro y 70 millones de onzas de plata en este sector. La producción anual aproximadamente de esta gobernación de oro son 870.000 gramos. 870.000 gramos, o sea, aproximadamente una tonelada, ¿cierto? Una tonelada de oro. Y de plata, un poco más de una tonelada, son 1.145 gramos, o sea, un poquito más de una tonelada de plata. Según el inventario minero de Ingeominas del año 1972, la región cuenta con 220 explotaciones, ¿ya? La gobernación de Caldas cuenta con 220 explotaciones o minas y depósitos metalíferos y no metalíferos. 124 en Caldas, 60 en Quindío y 36 en Risaralda. Son localidades, ¿cierto?, de Colombia. La minería es una actividad que se remota a la época precolombina, al igual que acá en Chile. Aquí nuestra región más rica, ¿cierto?, desde el punto de vista minero, es la región de Antofagasta, la segunda región, donde tenemos muchas minas de cobre alrededor de Calama y muchas minas de cobre alrededor de Antofagasta. Las que están en el interior,
las principales, ¿cierto? Estoy nombrando las minas principales en Antofagasta, son Saldívar, que es un yacimiento de cobre, un porfio cuprífero, y al frente de Saldívar tenemos Escondida, que es el yacimiento más productivo del mundo en cuanto a cobre. Cerca de Calama tenemos Chuquicamata, ¿cierto? Gabriela Mistral, Spence, El Abra, entre otras. Y también hacia el interior, desde Antofagasta, podemos encontrar Mantos Blancos, Lomas Valles, y cerca de la costa podemos encontrar la mina Michilla. También podemos encontrar Sierra Gorda también es una mina importante, que está cerca de Antofagasta. Entonces, así como la región de Antofagasta es importante desde el punto de vista minero, aquí estamos estudiando una región de Colombia. Les decía, la minería es una actividad que se remonta a la época precolombina, fue importante como motor en la colonización antioqueña y hoy, aunque con excepciones, se desarrolla con características artesanales. Y aún hoy dice, aunque con excepciones, se desarrolla con características artesanales. En la región, las principales ocurrencias o yacimientos, ¿cierto?, son de oro, plata, zinc y mercurio. Estamos hablando de la gobernación de Caldas de Colombia. Entonces, las principales ocurrencias son de oro, plata, zinc y mercurio, además de otros minerales metálicos y no metálicos que son vitales para el desarrollo de la fuerza productiva de esta región, como calizas, mármol, arcillas y carbón. Oro y plata. Bueno, ustedes saben que Colombia, ¿cierto?, está hacia el Pacífico, por lo tanto está regido por las mismas fuerzas tectónicas, se conformó por las mismas fuerzas tectónicas que Chile, ¿ya? Allá está la cordillera de los Andes y están principalmente influenciados por el tectonismo, ¿cierto?, llamado zona de subducción, por eso hay tantos yacimientos, al igual que en Chile. Repito, en la región las principales ocurrencias son oro, plata, zinc y mercurio, además de otros minerales metálicos y no metálicos que son vitales para el desarrollo de las fuerzas productivas, tales como las calizas, mármol, arcillas y carbón. Dentro de lo que es oro y plata, están asociados a cuerpos intrusivos, ¿ya? Estos cuerpos intrusivos tienen que ver, ¿cierto? Son el fruto, ¿cierto?, del tectonismo de la zona de subducción. Oro y plata asociados a cuerpos intrusivos y depósitos aluviales. Los depósitos aluviales, digamos así, son los llamados placeres auríferos. Los placeres auríferos son yacimientos que se encuentran en los ríos, en los esteros, pero esos minerales no nacieron ahí. Fueron arrastrados, ¿cierto?, por las fuerzas del agua a través del tiempo, desde la cordillera, de zonas donde habían vetas de oro o plata, que se fueron degradando, meteorizando, y el agua, ¿cierto?, que viene de la cordillera, de los deshielos, fue arrastrando estos minerales, especialmente el oro, y finalmente estos se depositan cuando hay menos corriente, ¿cierto?, cuando hay más bien un flujo laminar de estos ríos o esteros, y se deposita por gravedad en el fondo de estos cauces de río o esteros. Esos son los depósitos aluviales o yacimientos tipo placer. Como yacimientos de filones, en Caldas se destacan Marmato y Río Sucio. El distrito Manizales, Villa María y otros yacimientos en Samaná, Florencia y Manzanares. En Risaralda, la región de Santa Cecilia, Pueblo Rico, en Quindío, no hay áreas de interés. Voy a repetir esto con los nombres raros. Entonces, tenemos oro y plata asociados a cuerpos intrusivos y depósitos aluviales, llamados yacimientos tipo placer. Como yacimientos en filones o vetas, que es lo mismo, en Caldas se destacan Marmato y Río Sucio, el distrito Manizales, Villa María y otros yacimientos en Samaná, Florencia y Manzanares. En Risaralda, la región de Santa Cecilia, Pueblo Rico. En Quindío no hay áreas de interés, dice. Como aluviones auríferos están las terrazas del Cauca, los ríos Samaná y Guarinó. En Caldas, Risaralda y San Juan, en Risaralda
y La Vieja y Boquerón en Quindío. Esta minería se practica básicamente sin control estatal, ¿ya? O sea, es una minería, una pequeña minería básicamente, o minería artesanal, donde lamentablemente no se cumplen mucho los aspectos de prevención de riesgo, ¿ya? Eso también ocurre en Perú y en Bolivia, y en Chile también. También hay minas que lamentablemente no tienen control estatal por la falta de fiscalización. Municipios productores de manganeso en Caldas. Municipios productores de manganeso en Caldas. Ahí todo lo que está en verde son sectores, ¿cierto?, de la región de Caldas, municipios, ¿cierto?, que producen manganeso. Hierro. Se destacan yacimientos del complejo volcánico Ruiz Tolima. No sé si ustedes recuerdan, no lo pueden recordar porque no habían nacido todavía, pero en el año 90 hubo un aluvión terrible, producto de la erupción del Nevado de Ruiz, ¿ya? Un volcán alto que tenía hielo en la cumbre, y producto de una erupción volcánica que no avisó mucho, ¿cierto? Todo ese deshielo provocó un aluvión gigantesco, un lahar que se llama, y sepultó un pueblo, ¿ya? Y murió mucha gente. Entonces, hierro, dice, se destacan yacimientos del complejo volcánico Ruiz Tolima utilizados en la industria del cemento. Antimonio, son escasas las ocurrencias en la región de Antimonio. Se conocen manifestaciones o yacimientos en Villa María y en los alrededores de Salento, unas y otras asociadas a rocas metamórficas y metasedimentarias, o sea, una combinación de rocas metamórficas con sedimentarias. También encontramos ocurrencias de plomo y zinc. Son numerosas las mineralizaciones. Se conoce la mina Las Nieblas y en Caldas, ocurrencias en Samaná y Marquetalia. Entonces también hay ocurrencias o yacimientos de plomo y zinc. Tenemos cobre, manifestaciones numerosas en Caldas y Risaralda, algunas de ellas explotadas antiguamente. Manganeso, el ambiente de la fosa del Cauca parece favorable, siendo reportadas manifestaciones en San Félix, Viterbo y Apía, sobre rocas sedimentarias del Cretácico. También encontramos yacimientos de carbón en esos municipios de la región de Caldas, esos que están con color plomo. Hay yacimientos de carbón, Río Sucio y Aranzazu. Mercurio, se detecta un cinturón que se extiende de Aranzazu a Salamina. Se detecta un cinturón que se extiende de Aranzazu a Salamina. Existen manifestaciones en Aguadas, un sector, un lugar que se llama El Pico, sobre la formación Quebrada Grande, y en Las Vegas del río Supía y Huaca, perdón. Entonces, sobre la formación de Quebrada Grande y en Las Vegas del río Supía y Huaca, en la desembocadura del río Cambía, Carbón, el terciario carbonífero de Antioquía se extiende desde Río Sucio, Quinchía y posiblemente Aranzazu. Los mantos anuncian una cuenca intramontañosa con reservas bituminosas apreciables. Los mantos anuncian una cuenca intramontañosa con reservas bituminosas apreciables, o sea, carbón, y con buen poder calorífico. Asbestos se reportan en Neira y Córdoba y Pijao. Asbestos con fibras de mala calidad asociados a rocas básicas de la falla Romeral. Mármol y calizas, municipios productores de caliza y mármol en Caldas. Todo ese sector que está en celeste serían municipios productores de mármol y calizas. En verde, perdón, en celeste. Neira, Victoria, La Dorada y Norcasia.
Caliza, mármol, sobresalen los yacimientos de Samaná, La Victoria y La Dorada. Existen numerosas explotaciones como la de Neira, Manizales y Pijao, las últimas en forma de lentejones. Grafito asociados a esquistos negros y chales podrían darse yacimientos. La única ocurrencia conocida está en el norte de Caldas, en cuanto a grafito. Arcillas, municipios productores de arcilla en Caldas. Las arcillas principalmente tienen caolinita, que se utiliza para hacer cerámicos, ¿ya? Hay varios municipios que ahí están en rosado y son productores de arcilla. La arcilla se produce de la descomposición del granito y de rocas intrusivas como la monzonita cuarcífera. Por ejemplo, toda nuestra región de la quinta región, en la costa, hay mucha arcilla. ¿Por qué? Porque la roca madre es monzonita cuarcífera. Arcillas abundantes en el Quindío, en Caldas y Risaralda. Se explotan niveles que incluyen caolinitas. Los yacimientos más interesantes están en Génova, Calarcá, Quimbaya y Pijao, formados como suelos residuales. La naturaleza detrítica supone largos transportes que subyacen suelos altamente productivos. Caolín. Se presentan numerosas ocurrencias en Aguada, San Félix y Marquetalia, formación abejoral y Valle Alto. Talco y magnesio, municipios productores de talco y magnesio. Esos sí son verde claro, están en el municipio de Aguadas, Pácora, La Merced y Filadelfia. Todo esto en la región de Caldas. Talco en La Felisa, Salamina, asociados serpentinas de la falla Romeral, yacimientos de talco. Y azufre se han explotado yacimientos asociados a morrenas en el costado norte del Nevado del Ruiz. ¿Se acuerdan del volcán que les dije? Azufre entonces se han explotado yacimientos asociados a morrenas en el costado norte del Nevado del Ruiz. Existe otra ocurrencia interesante en la laguna del Otún. Materiales de construcción. Ya estamos hablando básicamente de áridos. ¿Ya? Áridos. Todas estas regiones, todos estos municipios de la región de Caldas que están en plomo, podemos encontrar materiales de construcción. Agregados de ríos, o sea, estamos hablando de ripio o huevillo o arenas más gruesas como la grava. Las principales fuentes son los ríos Vieja, Otún, Risaralda, Cauca, Chinchina y Barragán. Algunas fuentes resultan hoy sobreexplotadas, por lo cual se intensifican explotaciones en Cerro Bravo y en macizos rocosos vecinos a los grandes cascos urbanos, ¿no? O sea, hay canteras también. Aparte de los agregados de río, como están siendo sobreexplotados, dice, algunas fuentes resultan hoy sobreexplotadas, por lo cual se intensifican explotaciones en Cerro Bravo y en macizos rocosos vecinos, a través de, como les dije, eh, ¿cómo se llaman estas explotaciones a cielo abierto? Recién se las nombré. Entonces, también encontramos en Cerro Bravo y en macizos rocosos vecinos a los grandes cascos urbanos. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Ya, profe. ¿Saben cuándo es la prueba o no? La tercera prueba. ¿Cuándo, profesor? El 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Claro, eso tenía fijado usted. Déjenme ver el horario acá. No quiero les digo. Estamos entonces en Geología 301. Tenemos el 9 de diciembre la prueba. Espero poder hacerla ya. Espero poder hacerla. A mí me operan el 7 de diciembre de la rodilla. No sé en qué condiciones voy a estar, pero espero poder hacer la prueba el 9 de diciembre. Si es que tuviera licencia o algo, les voy a comunicar y les voy a decir que lo más probable es que si es que estoy con licencia o no puedo hacer la prueba, por el dolor posoperatorio, qué sé yo, les aviso por el aula que sería la próxima clase. Entonces, si no es el 9, ¿cuándo sería la próxima clase? Déjenme mirar.
podría ser el 10 también, ¿cierto? Si no es el 9, podría ser el 10 si estoy en mejores condiciones. O sencillamente el próximo jueves 16. ¿Ya? Si no la puedo hacer el 9 ni el 10, la prueba sería el próximo jueves 16. ¿Ya? Ya, profe. Nos estamos viendo Ya, profe, chaito, que le Pero, vaya bien. profesor, que esté muy bien. Chao, profe. igualmente.